ser un programa cargado de arte, como muchos días. Vamos a tener a un artista leonés visual, Richard Le Mans. Él, bueno, no es leonés, es leonés de adopción, lleva más de 20 años, así que ya le podemos decir que es leonés, es toledano. Y la verdad es que hace unos días le encontré por casualidad en redes sociales y me apasionó su trabajo, así que decidí invitarle aquí a 8 Magazine León. Así que vamos a estar con él en unos instantes. Aquí estamos de vuelta en 8 Magazine León. Espero que sigáis al otro lado de la pantalla expectantes de un programa cargadísimo de arte. Y como os había dicho en el sumario, hoy tenemos a un artista que yo conocí por casualidad gracias a las redes sociales hace unas semanas y decidí, pues eso, invitarle aquí al plató de 8 Magazine León. Aquí tenemos a Richard Le Mans, bienvenido. Hola, buenas tardes, Andrea, muchísimas gracias por traerme. Gracias a ti por venir aquí y por querer compartir tu arte. Richard es artista visual que hace, yo no diría que fotografía, sino muchos medios lo han categorizado como que hace filografía, que es fotografía para filosofar, para pensar. ¿Qué es esto? Bueno, realmente la fotografía es un medio pues, para plasmar pues, esas inquietudes, esos pensamientos que fluyen en mi cabeza y que de alguna manera, en vez de levantar la voz con la palabra, pues se hacen a través de la poesía visual, de las imágenes, ¿no? Al final lo que creo son diálogos pues sobre esas inquietudes y sobre estos pensamientos que al final, de una manera o de otra, quieres expresar, ¿no? Yo, bueno, estaba cansada también de que aquí solo trajéramos a poetas muchas veces para hablar de poesía, así que dije, vamos a hablar de otro tipo de poetas, de los que en el fondo una imagen vale más que 1000 palabras, así que qué mejor manera que con una imagen expresar poesía. Por eso algunos autores lo denominan a este tipo de trabajo poesía visual, precisamente por eso, al final es concentrar la esencia de las cosas o los pensamientos en las mínimas palabras, en el caso de la poesía escrita, y en las mínimas imágenes y mínimos elementos en la poesía visual, ¿no? Al final mi trabajo pues va un poco de esto, de ya no solo mis ideas, ¿no? A veces son ideas locales, a veces personales, inquietudes personales o motivaciones globales, como en el caso de los cambios climáticos, ¿no? Hay un compendio de todas esas inquietudes que en ese momento te asaltan, ¿no? Que es las que intentas, al igual que los poetas, cuando las emociones son fuertes es cuando aparece la creatividad, aparecen las musas, ¿no? Sí, y dentro de la fotografía, perdón, tú no solo eres fotógrafo, no solo preparas la imagen, hay muchos tipos de fotógrafos, sino que tú construyes un escenario que luego vas a fotografiar, y aquí tenemos varias muestras, unos ejemplos. Al final, a veces es el propio objeto el que te genera ese pensamiento, esa idea de transmisión, o a veces es la propia idea la que luego me hace buscar los objetos adecuados para transmitirla, ¿no? Y en general mi proceso siempre es primero dibujo esa idea para que no se me olvide, que se me ha olvidado traer la libreta de dibujos de campo, y después pues busco los elementos necesarios para plasmar esa idea, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que no sé si están mostrando. Vamos a verlo, sí. ¿Qué es esta obra? Esta obra pues es un poco la inquietud de León, cuando estábamos en pleno confinamiento, y es un poco esa inquietud de ese confinamiento y ese no poder salir cuando la provincia estaba confinada, pues dije, qué manera mejor de expresarla que ese alambre de espino que bueno, lo que pasa, totalmente. Al final, una vez hecha la obra tiene vida propia y la obra habla por sí misma, ¿no? Porque al final cada espectador va a ser su propia lectura y va a buscar muchos tipos de capas sobre la misma obra, y eso a mí me parece pues una cosa pues fantástica, ¿no? Una vez que ocurre, porque por ejemplo esta obra, mucha gente me ha dicho que si era relacionada con el leonesismo y con el león confinado. Podría ser también. Por eso te digo, la poesía visual en general lo que trata es de esto, de generar un montón de ideas con los mínimos posibles de elementos. Como totalmente, es el caso, ¿no? Sacado del contexto además, una fotografía y una obra de arte también cambia de significado. Exacto, y depende de la persona que lo vea, de la educación de esa persona, de la cultura de esa persona.
esa obra de arte ya tiene voz propia, por así decirlo. El artista crea esa obra de arte, pero una vez creada la obra habla por sí misma. Y cuando consigues eso, a mí se me pone el vello de punta, porque es el momento que dices, creo que voy por el buen camino, ¿no? Sí, nosotros estamos mostrando en pantalla algunas de tus fotografías que son sobre todo del último proyecto, Instante Decisivo, un proyecto que has desarrollado a lo largo de ese pasado año en el que pues tantos problemas hubo, pero que para mí esos momentos en los que cuando pasan cosas malas, por ejemplo, cuando nos sufrimos por amor, cuando nos pasan cosas graves, es cuando los artistas tenemos material para crear, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que habíamos comentado. Yo creo que el momento más dulce, por así decirlo, del artista y de la creatividad es cuando los sentimientos afloran, cuando hay problemas, cuando hay enamoramientos, siempre, al final los humanos siempre hablamos casi siempre de las mismas cosas, ¿no? Del amor, de los problemas. En mi caso, yo utilizo mi trabajo y mi poesía como un poco de reivindicación, es como si... Creo que el arte en sí mismo debería tener esta misión, ¿no? De despertar un poco a la sociedad y decir, con el medio ambiente no podemos estar... Hay una imagen, por ejemplo, ahí que acaba de mostrarse, que es la Tierra colgada de un hilo a punto de caer, que lo mismo, habla de muchas lecturas. Esa imagen era anterior a la pandemia, esa imagen iba relacionada con el cambio climático, con todos los efectos nocivos del clima, la pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, por eso te digo, el arte para mí tiene esa misión de despertar a la sociedad, ¿no? Es como estamos dormidos y el artista debe poner enfrente los problemas. Sí, y es un significado del arte que considero... Tu propia reflexión al final te lleva a eso, ¿no? A crear esas obras, y esa reflexión la quieres trasladar a los demás para que traten también de involucrarse en tu propio camino. Y a veces ya lo que tú dices, no solo trasladar a los demás lo que tú piensas, sino abrirles preguntas y que ellos mismos se den sus propias respuestas. Yo creo que el arte te lleva a ti a hacerte tus propias preguntas y tus propias reflexiones, y son las que plasmas con tus obras, y a partir de ahí pues comienzan unas nuevas reflexiones. La obra genera todo ese camino de reflexión y es la forma en que yo entiendo el arte. Mi apoyo y mi medio es la fotografía para ese arte. Primero, y al final la fotografía no deja de ser, para mí es como no es el fin, sino que es el medio, ¿no? Al final, para mí lo más bonito es crear todo este proceso, desde la idea, tal, busco qué elemento necesito, busco que vea un cañón que sea de la vamos a comentar esto antes de irnos de tiempo. Aquí tenemos vacunas, tenemos mascarillas, tenemos cosas que pertenecen al día de hoy mismo. Desgraciadamente ha irrumpido en nuestras vidas todo este tipo de elementos, ¿no? Que nadie pensaba en las mascarillas, nadie pensaba en las jeringuillas, en las vacunas, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo un barco hecho de jeringuillas, de vacunas. La balsa siempre es como el soporte del náufrago, ¿no? Y quizá para nosotros ha sido como nuestra balsa, la mascarilla, la vacuna. Las vacunas son nuestro... Pues mira, por ejemplo, Andrea, esto no está hecho foto todavía, todavía está en proceso de creación. Está hecho el boceto, está hecho la maqueta, pero ahora tengo que buscar las luces adecuadas, ver si mejor contraluz, sin contraluz, al exterior, al interior, entonces después busco la mejor manera de plasmar eso. Pues, ¿no? Muchas gracias por traernoslo en primicia. Para salir a flote son pues eso, las vacunas. También quería que viéramos algunos de tus trabajos. Hay uno que nos has mandado 2 fotografías que me han gustado mucho, que se llama Greguerías, como las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, pero trasladadas a la fotografía. Aquí vemos esta, me encanta, Dios. ¿Quién es Dios hoy en día? Es que estas preguntas y estas cosas que Ramón Gómez de la Serna se planteaba en su momento, estoy trabajando en esta serie, estoy trabajando en ella ahora mismo, tengo varias series ya terminadas que pronto saldrán a luz si Dios quiere, y en esta serie que es un poco reivindicativa, social y pues bueno, pues cómo la tecnología nos han comido el terreno y dejamos de ser casi personas para convertirnos en unos robots estúpidos pensando siempre en las redes o en el teléfono o cómo la inmigración. Esta foto la hice justo antes de que irrumpiera el problema con Ceuta y Melilla, pero esa cuando teníamos los problemas en Canarias, cuando estábamos con todo este problema migratorio, que habíamos hecho como una cárcel en Canarias para no dejarlos venir a la península.
es lo que comentábamos antes, todas esas inquietudes y no sé, es como esa aprensión que tienes tú, dices, tengo que sacarla, tengo que levantar la voz con esto, y creo que la fotografía y este tipo de fotografía es un medio directo al espectador y sin intermediarios. El espectador lo va a ver y va a entender. Esto es como decía, ¿qué es el arte? Dice, yo no, digo, si lo tengo que explicar no lo sé, pero si no lo tengo que explicar lo sé. Pues esto es algo parecido. También me gustaría que viéramos un poco así rápido tu primer proyecto, Hábitat, que tu primer proyecto comenzó con otra cosa que te da mucho que pensar. Sí, mi alter ego un poco empecé en este trabajo por la defensa de la naturaleza. Yo he tenido la suerte de viajar por 35 países, siempre en los países más potentes naturales, ¿no? Y eso me llevó a pensar que mostrar esas fotografías, que quizá algún día muestre, porque bueno, he visitado pues tantos países que algún día las voy a mostrar, pero pensé que para defender eso lo mejor era trabajar aquí, con lo de aquí. Y en el caso de Hábitat, que fue mi primer proyecto, yo trabajo en el mundo del automóvil y conozco muy bien la contaminación del automóvil, la que producen los combustibles fósiles al quemarlos, ¿no? Que eres ingeniero, además. Soy ingeniero industrial, y entonces todo este proyecto y este trabajo se basa en los elementos internos del motor de explosión. Por ejemplo, esta foto que yo la hice en el 2018, desgraciadamente muy actualidad ahora, en esa foto yo estaba pensando en la expansión del motor de explosión. Esos son válvulas del motor de explosión, es la puerta de salida de los gases de escape a la atmósfera, es lo que estamos contaminando. Ahora estamos viendo cómo, gracias a Dios, poco a poco los gobiernos van potenciando el coche eléctrico, medidas que vayan a favor de nuestro medio ambiente. Yo creo y que el progreso no debe ser causa para romper el medio ambiente, sino que debe ser... Tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Este trabajo buscaba eso, de cómo hago yo un equilibrio entre el progreso y el medio ambiente, porque si rompemos nuestro terreno de juego no vamos a jugar. Y este trabajo, ese mensaje tan poderoso que tienen estas fotos, esto por ejemplo un tee de salida, empezar a una nueva forma de entender nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? En este caso, ¿no? Porque si no acabaremos en un calvario, como es aquí, ¿no? Que estas son válvulas de escape del automóvil. Y este trabajo tuve la suerte de mostrarlo en Emiratos Árabes, delante del emir. Y fue como mostrarle lo que ya sabe, pero de una manera... La exposición internacional de fotografía. La Exposure International Photography. Sí, que yo no sé si en algún momento te vi, porque yo hace un año estaba viviendo allí y iba mucho a Sharjah. Allí. Pues es posible. Pues es posible, sí. Cuando lo he visto esta mañana investigando un poco sobre ti, digo, pues mira, quizás hayamos nos podíamos haber conocido allí en Sharjah, sí, curioso. Sí. Pues vamos a ver el último proyecto que nos has traído, que tienes muchísimos más, pero no da tiempo a verlos todos aquí, así que recomendamos pues que te este proyecto es In Your Hands, en tus manos. Todo lo que hemos hablado, al final somos nosotros, está en nuestras manos poder cambiarlo. Poder cambiar nuestra relación con el medio ambiente, cómo nos comportamos con la naturaleza, está ahí, está en nuestras manos. Somos los que tenemos que ser conscientes de que todas nuestras acciones tienen una repercusión. Desgraciadamente en muchos casos no la vemos, y es un poco, filosóficamente es difícil, porque nuestras acciones repercutirán a nuestros nietos, pero o nos concienciamos y somos un poquito más conscientes de lo que hacemos, o si no vamos a acabar mal, desgraciadamente. Pues Richard, me tiraría horas y horas hablando contigo, porque me encanta tu obra, ya te lo he dicho. Gracias. Y eso, es un placer tenerte aquí. Pero bueno, recordamos a todos que te busquen a través de redes sociales como hice yo y conozcan un poco más de tu trabajo y de tu día a día, y algún día pues esperamos volverte a tener aquí de nuevo.